Bueno, entonces vámonos directo a empezar con esta parte de los diferentes tipos de conocimiento. Cuando nosotros hablamos de cualquier ciencia, hay un punto que va a coincidir en cualquier área precisamente de conocimiento, ¿sale? ¿Qué es eso del conocimiento? Cuando hablamos de una ciencia, aunque hay diferentes tipos de conocimiento, vamos a tratar de dos: el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Cuando nosotros hablamos del conocimiento empírico, va a ser todos aquellos saberes que vamos a obtener a través de la observación, la repetición, el ensayo y error, y son formas muy casuales, muy cotidianas de adquirir este tipo de conocimiento. Ajá. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del conocimiento empírico, son toda aquella información que obtenemos tanto del medio, pero también que es heredada por las personas más cercanas o las que tenemos mayor convivencia. Ajá, por ejemplo, eh, con un bebé o con un niño en su primera infancia, ¿sale? El niño va a ir adquiriendo una serie de información de sus padres o de sus tutores que le van a permitir comprender el medio. Toda esa información es conocimiento empírico. Por ejemplo, el lenguaje, la escritura, ¿no? El aprender a caminar, el aprender a cocinar, todo tiene que ver con el conocimiento empírico porque se realiza mediante la repetición, ¿sale? La prueba de ensayo y error, ¿no? Cuando queríamos hablar, o por ejemplo, cuando empezábamos, hasta hay muchos memes, ¿no? Que cuando íbamos al kinder no era la maestra, era la maeta, ¿no? Entonces, siempre esta parte de corregir y de perfeccionar una técnica o un conocimiento va a requerir la repetición, ¿sale? Entonces, conocimiento empírico, todo conocimiento que es procesado mediante la experiencia, ¿sale? Bueno, siguiente, el conocimiento científico, que es lo que nosotros vamos a estudiar en estas 4 semanas. Es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación. Ah, caray, eso va casi igual que el conocimiento empírico, ¿sí o no? Pero fíjense, aquí requerimos el análisis de fenómenos o de hechos. Y ese análisis de fenómenos o de hechos va a requerir un método, ¿sale? Entonces, en el conocimiento científico va a tener mucha relación con el conocimiento empírico, pero requiere un método. ¿Y cuál es ese método que va a requerir? Es el método científico. Entonces, el método científico es un conjunto ordenado de pasos que me van a permitir corroborar una idea, ¿sale? Puede ser que, dependiendo de la fuente de consulta que ustedes tengan como referencia, pueden ser que sean más pasos o menos de los que yo estoy presentando, pero sí o sí debe de incluir estas 6 etapas. Todo inicia desde la observación, ¿sale? Después de la observación viene la investigación. De la investigación se genera una hipótesis. Hipótesis es una idea, ¿sale? Hay que anotarlo, por favor. Una hipótesis va a ser una idea que yo tengo respecto a algún asunto o alguna situación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, haciendo referencia a esto que comentábamos, si yo veo que de repente empieza a soplar el viento muy fuerte, llegan nubes oscuras y todo se nubla. Entonces, es probable que, ¿qué creen que pueda pasar? Llueva. ¿Sí? Que llueva, exactamente, es probable que llueva. Entonces, esa es una hipótesis, ¿sale? Bueno, entonces, la hipótesis, después de la hipótesis viene la experimentación. Yo tengo cierta idea, pero el método científico exige el diseño de una serie de experimentos que me permitan corroborar mi hipótesis, ¿sale?
Y fíjense, de esa serie de experimentos, cuando yo realizo una investigación, yo voy a obtener de un experimento propiamente una serie de datos. Esos datos me van a dar algo muy valioso, que es la información, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el caso de cuando alguien encuesta, de cuando alguien está realizando alguna, por ejemplo, algún estudio de mercado, la importancia de ese estudio tiene que ver con los datos que se obtienen, ¿sale? Entonces, la parte de la experimentación es sumamente importante. Entonces, de aquí vamos a obtener una serie de información que la tendremos que analizar posteriormente. Eso es el análisis de datos, donde yo evalúo y contrasto mi hipótesis con los resultados obtenidos mediante el experimento que yo haya diseñado o los experimentos. Ahora, pueden pasar varias cosas. Puede ser que mi hipótesis sea comprobada mediante mi experimento. Ajá. Y esas serán mis conclusiones. Lo que yo creía, sí fue, ¿no? Estaba bien mi razonamiento. Pero puede ser que no se cumpla, que de acuerdo con el experimento que yo diseñé, no se cumpla mi hipótesis. Y yo en este paso tendré que analizar qué es lo que lo alteró. Puede ser que mi idea esté bien, pero mi experimento haya sido mal diseñado, ¿sí? O puede ser que, pues no, la hipótesis o la idea que yo tenía estaba mal. Entonces tendré que replantear mi hipótesis para reformularla, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien que esto siempre lo menciono porque a veces en la vida todo el tiempo queremos certezas, ¿no? Ay, es que se me equivoco. Es que si no puedes, ¿qué? Y si nos equivocamos, ¿qué? Y es algo que nos enseña el método científico. Si nos equivocamos, reformulamos. ¿Sale? Si nos equivocamos, algo de experiencia habremos adquirido, ¿sale? Entonces, fíjense, eso es lo importante del método científico. En un libro que es muy conocido, que se llama Cazadores de Microbios, ahí, si quieren, se los comparto en una liga. En este libro de Cazadores de Microbios, fíjense que redacta o cuenta el autor cómo fue que los investigadores más sobresalientes en el área de las ciencias naturales hicieron determinadas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del diseño del microscopio, todo fue a prueba, ensayo y error. En el caso de Pasteur, las vacunas, ¿no? Entonces, hubo muchísimos científicos que estuvieron sobre la misma línea de estudio y el autor dice que por cada logro que obtenían, fíjense, por cada logro que obtenían, había detrás de ese logro 1000 fracasos. Entonces, eso es una parte sumamente importante del método científico y por muy analíticas y muy, pues no sé, razonables que sean estas personas, el error es, no puede estar aparte de este, digamos, de este proceso de construcción del conocimiento. Es algo que va a ir inherente a todo proceso de aprendizaje, ¿sale? Entonces, así que no se me achicopalen ustedes tampoco. Cuando, híjole, el ejercicio no le salió a la primera, no le salió a la segunda, síganlo intentando, ¿sale? Y replanteen, reformulen, construyan, pero de verdad que de ahí va, de todo eso, de esa serie de errores, de ahí va el proceso de aprendizaje. Y es algo que también es muy importante y cualquier área de conocimiento que se quiera llamar ciencia, siempre va a ir acompañada o lo sustenta el método científico, ¿sale? Entonces, de las conclusiones que nosotros obtengamos, vamos a tener información que miren, este ciclo se repite, ajá. Entonces, muchas cosas que hace algunos años eran ley o se consideraban como ley, ahora sabemos que estaban mal planteadas o mal formuladas, ¿no? Y pues parte es por las creencias de la época, pero también mucho tiene que ver el que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y eso permite la construcción de equipos,
que nos permiten entender nuestra realidad y nuestro entorno de una manera muy distinta a lo que no se podía hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba en el caso de las enfermedades, antes, y lamentablemente en algunas ocasiones todavía lo escucho, se consideraba que las enfermedades eran causadas por un castigo divino, ¿sí? Entonces, el hombre en su hambre de conocer, de saber y de dar respuesta a cuestionamientos, decía, y era una forma de explicar que era un castigo divino, ¿no? Cuando llegaron una serie de científicos y mostraron, por ejemplo, en el caso de Leeuwenhoek, los microscopios, y era una locura, ¿no? Creer que seres tan diminutos, número uno, existieran, y número dos, algo que era invisible a la vista, causara estragos que casi mataban a la mitad de la población a nivel mundial. Entonces, o bueno, al menos en Europa, que es donde está documentado, ¿no? Cuántas pestes llegaron y que acabaron con gran parte de la población. Y fíjense, todas ese tipo de ideas que se tenían se han ido reformulando y eso lo podemos considerar como un ejemplo, pero hay muchísimos, ¿no? Que en el área de la ciencia, por ejemplo, el conocimiento de dónde viene la materia o qué es lo que construye las bases, la estructura fundamental de la materia, por ejemplo, en el caso del átomo, hubo un científico, perdón, un filósofo, ahorita lo vamos a ver, 300 años antes de Cristo, ellos ya hablaban de los átomos, de hecho de ahí viene su nombre, ¿no? Sin división, esta estructura sin división. Y fíjense, pasaron más de 2000 años para que la comunidad científica aceptara esta teoría atómica. Más de 2000 años, ¿sale? Y ya, bueno, obviamente en esta parte de la comunidad científica, eh, tuvo que morir una generación, ahorita lo vamos a ver en una línea de tiempo, para que ya no se cuestionara si el átomo era la unidad fundamental de la materia o no, y se empezara a investigar en forma, ¿sale? Fíjense, tuvo que morir una generación. Entonces, el conocimiento se construye a lo largo del tiempo y obviamente va a existir la necesidad de reformular, ¿sale? Conforme se va avanzando. Muy bien, entonces, cualquier área de conocimiento que quiera llamarse ciencia, es decir, cualquier ciencia está basada en el método científico, ¿sale? Es decir, cualquier idea, hipótesis, debe de estar sustentada mediante una experimentación que la vale, ¿sí? Y esa experimentación debe de concordar con mi hipótesis. Entonces, vamos a recordar pasos del método científico, que les recuerdo que pueden ser más o menos, pero sí o sí debe de ir observación, investigación, hipótesis, experimentación, análisis de datos y conclusiones. ¿Sale? Otra vez, observación, investigación, hipótesis, experimentación, análisis de datos y conclusiones.